buenas tardes. Que mi Señor los bendiga. Dios los bendiga. Deseando hoy con todo mi corazón que el Señor se manifieste en la vida de ustedes con muchos milagros, señales, que les conceda los anhelos del corazón, las peticiones, que Dios escuche sus oraciones. Y hoy vamos a estar de fiesta con nuestro Dios. Vamos a disponernos. Vamos a disponer nuestro corazón para honrar al Señor. Así estemos aquí en este lugar público, pero Dios mira es el corazón. Y nosotros hoy nuestro corazón es para Dios, para honrarle, para darle gracias, para valorar esos privilegios que Dios nos ha dado de estar en su presencia, que Él nos haya llamado, nos tenga en su presencia. Eso es un gran privilegio y eso es lo que debemos valorar mucho y darle gracias a nuestro Dios y disponernos para honrarle y alabarle con todo nuestro corazón. Yo sé que mi Señor hoy se va a manifestar en la vida de todos ustedes. Así que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestra alabanza para nuestro Dios. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Qué bendición más hermosa, hermanos. Cesó la espera, llegó el momento. El estudio bíblico con nuestra hermana María Luisa. Gloria a Dios, gloria a nuestro gran Rey. Es un inmenso honor, hermanos, poder dirigirme a ustedes. Por bondad infinita del Señor, soy pastor de la iglesia en Sáchica, Boyacá, hermanos. Y es que en Sáchica, Boyacá, el Señor hizo un llamamiento. Cuando nuestra hermana María Luisa avanzaba en su edad, 7 años, el Señor le dio una experiencia espiritual, un sueño maravilloso, en medio del cual el Señor le decía: ayúdame a escoger las almas para el reino. Y nuestra hermana María Luisa, en su vocación decidida a servir a Dios, por supuesto que respondió afirmativamente: Señor, aquí estoy para tu servicio. Y en ese momento se dio esa bella dádiva del cielo. Nuestro Dios fijó sus ojos, su mirada en nuestra hermana María Luisa. Transcurrió un tiempo, ya luego aquí en Bogotá, hermanos, el Señor le dio de su Santo Espíritu, ya por el año 1972, dones espirituales y una bella promesa, hermanos: levantaré mi iglesia, bendeciré esta nación y las naciones del mundo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Nuestra hermana viviendo esa experiencia tan hermosa en compañía de nuestro hermano Luis Eduardo Moreno, y todos disfrutando hoy, hermanos, de esa dádiva del cielo, esta bella congregación, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Gloria a Dios, bendito Señor. Retornando a Sáchica, el Señor le hizo una promesa a nuestra hermana que levantaría una congregación allí. 30 años pasaron, hermanos, y hoy en día la iglesia ha sido prosperada como el Señor lo anunció por sus labios, y que sería muy visitada. Hoy en día vivimos todo ello, hermanos. La iglesia allí es un referente para ese municipio y para esa región, porque tomaron incluso hasta la fachada, hasta la estructura arquitectónica de la iglesia para replicarla en todo el municipio. Así que todos invitados a conocerle, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, para mí es un honor inmenso estar aquí con ustedes y dar paso a nuestro pastor general mundial, nuestro hermano Carlos Alberto Baena López. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Qué alegría tan inmensa que Dios
nos está concediendo en este momento. ¡Qué fiesta espiritual! Gloria al nombre del Dios viviente que nos habla, que es espíritu, que es verdad y es poder. Vamos a cantar el himno número 71. Brilla en tu lugar. Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos de atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes tu talento alguna cosa descubriendo tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Y qué importante es brillar en el sitio donde Dios nos ponga. Por ejemplo, donde laboramos. Hay una hermana a quien el Espíritu Santo le dijo que la iba a ayudar, que no iba a perder su empleo. Pero la hermana comenta que se tomó la decisión de que todas las personas que estaban en el cargo en que ella se encontraba serían destituidos. Y salieron 10 compañeros de trabajo de ella y a ella se le hacía extraño, pero confiaba en la promesa de Dios que no la destituyeran, hasta que ella se enteró que había una persona que la había defendido muchísimo con el gerente de la empresa, y días después se encontró con una persona de la iglesia y la persona de la iglesia se dio cuenta que la hermana tenía la manilla o el brazalete que traemos todos o la pulsera que traemos todos para ingresar aquí al estudio bíblico, y le dijo: con razón la defendí con mi jefe, porque yo sí me había dado cuenta que usted tenía muy buen testimonio. Gloria al nombre del Señor. Gracias a nuestro Dios. Brilla en el sitio donde estés. Esa es la consigna y la meta. Los voy a dejar en compañía. Vamos a recibir a nuestro hermano Carlos Enrique López, que es el supervisor de la iglesia en Costa Rica. También se los presento como mi tío y él va a saludarlos. Hermano Carlos Enrique, adelante, por favor. Hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga. Qué alegría tan inmensa estar en un momento tan especial donde Dios va a usar a nuestra hermana María Luisa para entregarnos esa doctrina que es aquella que fundamenta nuestras vidas, la gloria y la alabanza para nuestro Dios. Quisiera extenderles un cordial saludo de la iglesia de Costa Rica,
con todo cariño, como hermanos, allá a la distancia, pero muy cerca de todos ustedes. Hermana María Luisa, muchas gracias por todo lo que usted significa para nuestras vidas. Usted es un ejemplo de vida para todos nosotros. Bendito el nombre de Dios. Quisiera, hermanos, compartirles algo que ocurrió muy bonito en Costa Rica a finales del año 2023. Se celebró un estudio bíblico, pero meses antes muchas personas de la iglesia empezaron a tener sueños donde veían a nuestra hermana María Luisa llegar a San José de Costa Rica cargada de regalos, hermanos. Seguramente hoy también está cargada de regalos que Dios nos trae a todos. Bendito Dios. Y esos regalos se han venido abriendo a través de los días y quiero compartirles algunos de esos regalos que Dios dio ese día ya en ese estudio bíblico. Un hermano, su esposa, en conflictos de pareja y próximos a divorciarse según lo que pretendían. Pero decidieron ir juntos al estudio bíblico. Cuando salieron del estudio bíblico, se miraron y sintieron un profundo amor el uno por el otro. Y hoy día es un hogar lleno de felicidad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Otro regalo que fue abierto, una hermana que, afectada por hechicería, tenía pesadillas, no dormía, meses sin dormir. Y el Señor en un sueño le mostró que en un estudio bíblico la hermana le imponía manos y en ese momento era libre. El día del estudio bíblico, en la oración que hace nuestra hermana al final, ella sintió que nuestra hermana le imponía manos y sintió la libertad que no tenía, que no conocía y que llevaba como esa atadura durante años, y a partir de ese día es una mujer libertada y feliz. Gloria a Dios. Gracias, Dios, por este momento tan maravilloso. Gracias, hermana, por estar aquí con nosotros, y gracias a todos ustedes, hermanos. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a recibir a nuestra amada hermana María Luisa. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas a nuestro Dios. Que el Señor me las bendiga a todos grandemente. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por el cumplimiento de sus promesas, por aquellas promesas maravillosas cuando el Señor, hablándole a 4 personas, haciendo promesa al Señor, que Él iba a levantar una iglesia muy grande, una congregación muy grande en Colombia y en todo el mundo, y que Él mismo estaría convirtiendo los corazones, que Él se encargaría de traer la gente al lugar indicado, que Él estaría haciendo esa labor, ese trabajo. También hablaba el Señor que habría que viajar mucho por todo el mundo y que por el dinero no había que preocuparse. Y el Señor lo ha cumplido desde entonces hasta el día de hoy, porque hoy es la prueba. El evento que tenemos el día de hoy, que es para honrar a nuestro Dios y para darle gracias a Él, es la prueba de ese cumplimiento, de esa promesa del dinero. Porque esto vale muchos, aquí decimos en Colombia, millones. Eso vale muchos millones y Dios ha proveído todo.
todo. Gracias le damos. Ya con este evento, con el evento de hoy ya llevamos 3 aquí en el Movistar Arena y el Señor ha dado el dinero para todo, para cubrir todos los gastos. Gracias a Dios, porque esto se debe a las promesas que Él dio en aquel entonces, ya hace mucho tiempo, como en el año 68, hizo el Señor esas promesas. En el año 68 y el Señor ha cumplido, y por eso es que confiamos en Él, por eso creemos en Dios, por eso creemos que Dios existe y que es un ser sobrenatural en espíritu y que hay que alabarlo, glorificarlo y buscarle en espíritu. Y que por eso, como Él cubre todo lo que es el universo en su grandeza, por eso Él está en todas partes y conoce los pensamientos de cada ser humano. Así que nosotros hoy le vamos a dar la honra y la gloria a Él, concentrándonos y en la lectura, en las preguntas y respuestas, que también hay mucha doctrina, y todo lo vamos a hacer para honrarlo a Él, para darle las gracias y para decirle que gracias porque creemos en Él, confiamos y aquí estamos en su presencia, en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo sería cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que él sería padre de muchas naciones? Y Abraham creyó a Dios, sin embargo, él no vio esa promesa cumplida. Pero yo creo que hoy desde el cielo Abraham está viendo esas promesas y se alegrará. Así que gracias al Señor nuevamente. Y así saludo también con mucho cariño a las iglesias. Oí que mencionaron la iglesia de las ferias. Pues allí inició la iglesia del Señor, la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Nació allí en ese lugar, en las ferias. Fue donde comenzamos a realizar los cultos, las reuniones, y donde Dios nos hacía promesas todos los días. Qué hermoso. También mencionaron la iglesia de La Granja, fue, ¿no? La Granja y en Suba. Y bueno, todas las otras iglesias salieron de las ferias, sin que lo vayan a decir que no. De las ferias salieron. Así que gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios. Las promesas del Señor. Las promesas del Señor, Él las cumple. Dios no nos ha defraudado. Y gracias por esos milagros y esas manifestaciones que el Señor está haciendo a nivel mundial. También gracias le damos a Dios por la tecnología. Porque a través de la tecnología pues ya nosotros podemos darle una predicación y enseñarle a mucha gente en muchos países. Todo se lo debemos al Señor. Y Él lo hablaba y nosotros no entendíamos, pero ahora cuando ya vemos las experiencias, vemos las vivencias, entonces ya ahí comenzamos a entender el plan de Dios, la forma como Él hablaba, y ahora sí entendemos qué era lo que Él quería decir. Y hay muchas cosas también que el Señor ha hablado para el futuro que se cumplirán día a día. Así que hoy pues estamos muy felices con el Señor, con nuestro Dios. Felices y contentos. Yo no sé si ustedes deseen cantarle al Señor un coro antes de comenzar nuestra enseñanza. Solo que en este momento no se me viene ningún coro al pensamiento. No sé si por aquí ustedes, un coro que sea fácil, que yo me lo sepa. Grande es Jehová. Vamos a cantar. Grande es Jehová. Si me equivoco, ustedes siguen cantando. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado.
en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias al Señor, pueden sentarse. Y que mi Señor me los bendiga a todos ustedes y que mi Dios haga un milagro y una bendición, una obra muy grande en cada corazón, en cada vida de ustedes. Que los bendiga y escuche sus oraciones y mire su necesidad y mire su petición en el día de hoy. Así que vamos ahora sí a iniciar las preguntas en esta tarde. Un cordial saludo, hermana María Luisa, Sí. que el Señor la bendiga grandemente. El Señor me dijo en profecía que estaría dirigiéndome a su sierva amada y que no tuviera temor de realizar esta pregunta. Y hoy le doy gracias a Dios por el cumplimiento de esta palabra y a su merced también por esta oportunidad. Hermana María Luisa, tengo 2 preguntas que se encuentran en el libro de Apocalipsis 11. En este capítulo habla de los 2 testigos, los 2 olivos y los 2 candeleros, que usted nos ha enseñado que se refiere al Señor Jesucristo y a Juan el Bautista. Ahora, si me lo permite, hermana, mis preguntas son las siguientes. En Apocalipsis 11, en el verso 6, dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Mi pregunta de este verso es la siguiente: el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene poder sobre todo. Sin embargo, en este verso habla en plural. Es como si los 2 hubieran tenido ese mismo poder. Y ahora en el verso 11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Mi pregunta es: sabemos que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, pero igualmente en este verso habla en plural. En los 2 entró el Espíritu de vida. Es decir, que los 2 resucitaron. Juan también resucitó de alguna forma. Muchas gracias por sus respuestas, hermana María Luisa. La admiro mucho y que Dios la bendiga. Gracias. Pues literalmente no fue Juan, pero sí fue Elías. Y el Señor, en la promesa que hizo en la antigüedad por profeta Malaquías, decía que iba a enviar a Elías. Antes que apareciera el Señor Jesucristo predicando el Evangelio, estaría enviando al profeta Elías. Y el profeta Elías, físico en la antigüedad, él existió y él no murió, sino que subió al cielo. Él no tuvo muerte, subió al cielo. Entonces acá en Apocalipsis, hablando de estos 2 testigos, que realmente era ese Elías de una forma simbólica, representativa. Juan el Bautista estaba representando a ese Elías. Entonces Elías no murió,
Señor Jesucristo subió al cielo, Elías también. Dice que lo vio Eliseo cuando subió al cielo a Elías. Entonces son esos dos personajes. Pero físicamente o literal sí fue Juan el Bautista el que apareció. Pero dice que era con el poder que Dios le había dado a Elías, con las mismas facultades que Dios le había dado al profeta Elías, eso se las dio al Juan el Bautista, y de esa manera se cumplió la palabra profética del Señor cuando dijo que él enviaría a Elías antes de enviar al Señor Jesucristo. Y acá en Apocalipsis, con esos dos testigos, esos dos personajes que fueron los que abrieron las puertas del reino de los cielos, Juan el Bautista representando a Elías, predicando el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, y luego el Señor Jesús aparece ya predicando su evangelio. Ellos los dos fueron los pioneros de la predicación de las buenas nuevas de salvación. Entonces por eso el Señor ahí resalta a estos dos personajes. Son misterios que el Señor aquí pone, y nosotros tenemos que ganarnos que nuestro Dios nos enseñe, nos revele, y que nosotros podamos entender tantos misterios que hay aquí en la Biblia. Pero el misterio que nosotros no podamos entender, no nos preocupemos, sigamos adelante buscando al Señor, sigamos adelante en lo que entendemos, que el Señor nos ayudará siempre por el camino. Bien, seguimos adelante, seguimos. Buenas tardes, hermana María Luisa. Que Dios la bendiga y le guarde a todos los lugares a los que usted va para hacer el trabajo que Dios le envió a hacer. Hermana, el Señor en profecía me dijo que tendría la oportunidad de dirigirme a usted y que preparara mis preguntas. A causa del tiempo formularé una. Está mi pregunta en dos citas bíblicas. La primera es Éxodo 6:9. Sí. Con su permiso, voy a leer, hermana. Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La segunda cita bíblica es Lucas 22, verso 45. Sí. Gracias, hermano. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Me gustaría enfocar mi pregunta en lo siguiente, hermano. En ambos versos se dice textualmente que la causa de la congoja de Israel fue, o que a causa de la congoja no escucharon a Moisés. Y en el verso de Lucas dice que a causa de la tristeza los discípulos del Señor se fueron a dormir en lugar de orar. Mi pregunta es, ¿qué impacto tienen en nuestra vida espiritual la congoja y la tristeza? Y si hoy en día podríamos aplicar la recomendación que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos, que a causa de la tristeza no oraron, sino que se fueron a dormir. Muchas gracias, hermana, por su respuesta. Bien, no vamos a relacionar la tristeza o la congoja que tengamos hoy en día con los momentos que vivieron estos personajes allá en ese tiempo. Es algo muy diferente. Allá estaba Moisés en el monte Sinaí, y cuando él bajaba, dice que bajaba con la ley, las tablas de la ley, y le hablaba al pueblo y les enseñaba, pero el pueblo, como él estaba distraído en otras cosas, el pueblo no alcanzaba a comprender la magnitud de Dios de ese momento que estaba viviendo Moisés, porque ellos no estaban acostumbrados a tener contacto con Dios. Dios nunca les había hablado antes, no había profetas, y ellos no tenían esa experiencia en ese tiempo. Lo que estaba viviendo con Moisés era algo nuevo, algo diferente, era una novedad. Entonces por eso el pueblo era distraído, y vieron que Moisés venía y que les hablaba y que les decía, y ellos
cuando Moisés se iba otra vez allá al monte y estaba con Dios, entonces el pueblo hacía otras cosas, pecaban, que dice que hicieron un becerro de oro y que comenzaron a adorarlo porque pensaron que su líder, que Moisés ya los había abandonado y que ellos se quedaban sin Dios. Ellos no entendían a Dios, no comprendían al Señor porque no habían vivido tantas experiencias con Dios como nosotros hoy, que sí hemos vivido muchas experiencias con Dios y ya nosotros somos más maduros en esa manera de pensar y de aceptar y de hacer las cosas para nuestro Dios. Hoy sabemos más que lo que en esa época el pueblo de Israel sabía de Dios. Hasta ahora con Moisés estaban experimentando que Dios se manifestaba y que Dios hacía milagros, hacía muchas cosas grandes entre ellos. Entonces eso y lo que el hermano lee en Lucas, que dice que el Señor Jesús se fue a orar y que cuando Él salió pues los halló durmiendo, porque ellos pues tampoco tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da vida o revive en la persona ese ánimo, esa alegría, esa felicidad, esa energía para orar, para buscar a Dios. Y ellos todavía no tenían el Espíritu Santo, entonces ellos estaban viviendo en su carne físicamente y ellos tenían cansancio, porque pues en ese tiempo el Señor caminaba todo el día caminando con sus discípulos, evangelizando, haciendo milagros y señales. Entonces los discípulos se sentían como cansados y el Señor en cambio pues Él estaba orando y se iba a orar y cuando llegó los halló durmiendo. Él les daba una enseñanza. El Señor no los estaba criticando, les estaba enseñando qué era lo que había que hacer. De qué manera es que nosotros tenemos que obligar a nuestra carne que no nos permite estar despiertos o animados o alegres o felices para servirle a Dios, sino que viene el cansancio, el sueño, el hambre, la sed, lo que sea. Entonces nos dejamos llevar por eso. Entonces el Señor les enseñaba a sus apóstoles que ellos tenían que esforzarse por hacer las cosas mejor y no que quedaran así con ese sueño, que no habían resistido una hora porque el Señor los invitó a orar y ellos no resistieron una hora porque ellos vivían en su carne. Y el Señor Jesús, entre tanto, pues Él sí, en el Espíritu estaba orando. Que eso es lo que hoy nosotros vivimos. Hoy nosotros del Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos da alegría, felicidad y oramos y no nos da sueño, no nos da cansancio, no sentimos nada, sino que seguimos orando y orando. Eso fue lo que sucedió en ese tiempo. Pero hoy nosotros, que el hermano pregunta, él pregunta que hoy qué es estas cosas. Hoy en día, no solamente lo que el hermano nos dice, ¿qué fue lo que el hermano en sí habló de dos palabras? Que la tristeza y otra, y la congoja. Hoy en día, pues nosotros podemos estar tristes por algo, porque nos sucedió algo, que murió un ser querido, entonces está triste. Que le dieron una mala noticia, está triste. Que le dijeron que está enfermo, que no, que tiene una enfermedad grave que lo va a llevar a la muerte, se pone triste. Pues eso tampoco no es que sea pecado estar triste en algunos momentos de la vida, o que estar acongojado en algunos momentos de la vida, no, porque si lo está es porque algo ha sucedido en su vida, algo pasó. Entonces, cuando nos vengan a nosotros esos momentos difíciles de tribulación, que nos produzcan tristeza o congoja, pues nosotros sabemos que la solución es orar al Señor. Arrodillarnos, orar al Señor. Mira, Señor, que me está pasando esto, me siento triste por esto, por aquello, por lo otro, o estoy acongojado por esto. Señor, ayúdame. Entonces hoy nuestra oración, pero con eso no estamos ofendiendo a Dios. Son momentos que nos suceden como seres humanos que somos. Eso nos sucede, pero nosotros debemos acudir a la oración y confiar en nuestro Dios, que Él nos ayudará. Él nos consolará y nos ayudará a seguir adelante llevando nuestras penalidades, llevando nuestras cargas también. Seguimos adelante. Otra pregunta.
Buenas tardes, hermana María Luisa. Es un honor para mí dirigirme a usted. Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad y a usted por enseñarnos con tanto amor y cariño. Hermana, si me permite, mi pregunta está basada en el libro de Vivencias. En la página 42, usted dice que en medio de esa alabanza y tomada por el Espíritu, habló las siguientes palabras. Luis sigue predicando. Y en la página número 43 dice, sin embargo, consideré que la experiencia vivida esa noche sería transitoria y por mi mente no pasó que aquel era el comienzo de una nueva etapa en mi vida espiritual. También, hermana, quiero resaltar el testimonio que se subió a la página de Islas Mauricio, donde la hermana que testifica nos cuenta que el Señor le mostraba que una vez llegara a ese lugar, vendría para usted una nueva etapa en su vida espiritual. Me parece muy interesante cómo se expresa esto de las etapas en su vida. Y quisiera saber si para nosotros también está definido lo de las etapas y para la iglesia. Muchas gracias, hermana, y que Dios le bendiga. Que si nosotros los seres humanos todos vamos a tener etapas en nuestra vida, yo creo que sí. La etapa de la niñez, la de la juventud, bueno, todas las etapas de nuestra vida, sí, pues tenemos que pasarlas y nos sucederán muchas cosas. Y si conocemos a Dios, pues viviremos muchas experiencias hermosas y bonitas en el Señor, en Dios. En Dios tenemos muchas cosas bonitas en la vida, muchos recuerdos, muchas cosas que han pasado. Y bueno, pues eso es, hay que seguir adelante, conocer el camino de Dios, esforzarse por aprender más y más la doctrina. Cada uno de nosotros esfuércese por alcanzar esas bendiciones y esas promesas que Dios ha dado. Y ser maestros y maestras en la palabra, porque hay mucho trabajo. El mundo, hay muchos millones y millones de gente que no saben de Dios. Y aquí estamos nosotros como responsables, como que el Señor nos ha encargado a nosotros este trabajo, esta obra evangelizadora. Así que esas son las etapas de nuestra vida, que pasa el tiempo y Dios comienza a cumplirnos muchas cosas. Y eso que Él cumple, pues es una etapa en la vida que estamos disfrutando y estamos gozando. Pero eso sí, que todas las etapas de nuestra vida sean del servicio a Dios, para servirle a Él, para seguirle. Seguimos adelante. Hermana María Luisa, Sí, hermano. buenas Sí. tardes. Que Dios le bendiga grandemente. Nuestro corazón está muy feliz, está muy alegre, ya que la visita suya, por misericordia de Dios, no solo le trae bendición a la iglesia, sino que también le trae bendición a este país. La amamos con todo nuestro corazón, hermana. Gracias. Sí, hermano. Quiero pedirle el favor, hermanas, si nos puede enseñar acerca de una pregunta que tengo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, verso 11 y verso 12. ¿Puedo leer, hermana? Sí. Apocalipsis 20. Verso 11 y verso 12. Sí. Gracias, hermana. Verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mi pregunta, hermana María Luisa, va enfocada hacia lo siguiente. Quisiera pedirle el favor si nos enseña cuáles son los muertos grandes y cuáles los pequeños, y por qué la Biblia los separa o los diferencia, ya que al nombrarlos por aparte podremos pensar o deducir que se trata de un misterio o de un grado de importancia. Hermana María Luisa, muchas gracias por su respuesta. Que Dios le bendiga. Aquí el apóstol Juan,
que fue el que vivió esta gran experiencia de esta visión o visiones, porque Juan dice que estaba en una isla, en una cárcel, y allí, estando en la cárcel, fue cuando Dios le dio estas visiones de Apocalipsis, de lo que habría de o habrá de suceder al final de todo. Aunque aquí en Apocalipsis hay muchas cosas que ya se han cumplido. Pero eso era lo que él veía en visión. Se ve que Dios nunca le explicó a él lo que iba viendo. Él veía y narraba lo que veía. Pero nuestro Dios tampoco, no todo, le estaba dando a él explicaciones de qué significaba, sino simplemente lo dejaba así, porque el Señor dice que quizá nosotros todavía no merecemos entender ni comprender todos estos misterios, pero Dios los permitió así para que queden, bueno, como para que nosotros solamente nos preocupemos por nuestro crecimiento espiritual, vivir con Dios, vivir cerca de Él, agradarlo, para que las cosas malas, desagradables que están narradas aquí en Apocalipsis nunca nos vayan a cobijar a nosotros, que nosotros nunca vayamos a vivir esto, sino que estemos siempre disfrutando con el Señor. Entonces, por eso él aquí, cuando él veía en la visión que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, pues él vio eso, vio cuerpos, vio gente alta, otros de mediana estatura, otros pequeños. No sabemos si serían niños o simplemente la gente de su estatura, pero no la estatura espiritual, sino la parte física. Entonces, cuando él dice que grandes y pequeños, pues sí, niños también, porque los niños también mueren. Entonces, él dice que veía a grandes y pequeños, que yo creo que eran niños que veía, y que los libros fueron abiertos, porque la Biblia nos enseña en muchos lugares, dice que nos tiene a nosotros, a cada uno, un diario. Todo lo que hacemos, cada día, Dios lo escribe. Y eso es lo que van a leer ese día, que dice que los libros fueron abiertos y que otro libro fue abierto. Y en ese libro de la vida dice que fueron juzgados la gente que ya se había muerto, pues los muertos, dice él que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en ese libro de ese diario. Entonces fueron juzgados por las cosas buenas que hayan hecho o por las cosas malas. Y de acuerdo a lo bueno y a lo malo de sus obras, que está ahí escrito en el libro de la vida, de acuerdo a eso, Dios va a estar juzgando a la persona. Y aquí, según Apocalipsis, dice que a cada uno Dios le da su premio y lo ubica en su lugar que merece según sus obras. Por eso es que cuando nosotros leemos los libros de los apóstoles, que ellos escribieron siendo pues inspirados por el Espíritu Santo, ellos siempre nos dicen y nos enseñan que nosotros tenemos que hacer obras buenas, que todos los días nosotros nos esforcemos por hacer lo bueno, lo recto, lo justo, que agrademos siempre a Dios, para que asimismo en el libro de la vida, en ese diario que Dios tiene de nosotros, haya cosas bonitas escritas y Dios asimismo nos pague de acuerdo a nuestras obras, pero que sean buenas obras que tengamos. Eso es lo que deseamos. Para eso nos debemos esforzar mucho, para tener buenas obras delante de Dios. Seguimos. Otra pregunta. Hermana María Luisa, muy buenas tardes. Reciba un afectuoso saludo. Hermana, es una alegría inmensa poderme dirigir a usted. Hermana, mi pregunta se encuentra en Ezequiel 3, versículos 18 al 19. Ezequiel 3, 18 al 19. Sí, hermana. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío
y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hermana, en estos versículos leemos cómo el Señor le instruía al profeta sobre amonestar a los impíos. Como nos enseñaba hace un momento, nos hablaba sobre los impíos, sobre los injustos, y también por enseñanzas hemos aprendido que el impío es quien, habiendo conocido de Dios, se aparta del camino, vuelve atrás echando abajo la doctrina. Hermana María Luisa, aunque aquí el Señor le hablaba al profeta, pregunto si aplica a nosotros esa misma instrucción respecto de los impíos. Igualmente, si nosotros conocemos a alguien cercano, ¿cómo debe ser esa labor de amonestar al impío? ¿Hasta dónde vamos o llegamos con esta persona en esa labor? Muchas gracias, hermana María Luisa. Dios la continúe bendiciendo. Gracias. La hermana, como está citando aquí en este capítulo 3 de Ezequiel, del verso 16, yo quisiera ahondar y profundizar un poquito, que tenemos un semitítulo, aquí en mi Biblia hay un semitítulo que dice El Atalaya de Israel. Bien, y esto ha sido muy mal interpretado hoy en día, estos versos. Por eso voy a ahondar, a profundizar. Y dice aquí, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, lo dice Ezequiel. En ese tiempo Ezequiel estaba profetizándole al pueblo de Israel, porque el pueblo iba a ser castigado, Dios iba a enviar al rey de Babilonia para destruir a Jerusalén, a Judea y a muchos de los israelitas. Entonces Dios en esos días tenía a Ezequiel, tenía a Isaías, a Jeremías. Eran los 3 profetas que estaban profetizando sobre el mismo tema. Y Dios le dijo aquí a Ezequiel, que le dijo aquí en el verso 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Atalaya es una persona que es un vigilante que está mirando a lo lejos si viene el enemigo o no viene el enemigo, o quién viene o quién se acerca, para anunciarle a los otros guardias, a las otras personas, que vayan e investiguen a ver qué personaje es el que viene al rey o al palacio o a ese lugar, a algún lugar especial. Entonces es un guardia de seguridad. Entonces eso es el atalaya. Y Dios le dijo a Ezequiel, tú eres el atalaya, porque tú tienes que ir a hablarle a los que han pecado. Al pueblo de Israel está pecando. El pueblo de Judá está pecando, se volvió idólatra, y tú tienes que llevarles el mensaje para que se arrepientan, porque yo los voy a castigar, los voy a destruir. Entonces Ezequiel en cierta manera tenía miedo, porque él sabía que si iba les predicaba, lo buscaban para quitarle la vida, y por eso él trataba más bien de no ir a llevar el mensaje. Entonces Dios le dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al impío, el impío no es solamente aquella persona que, habiendo escuchado la palabra de Dios, se vuelve al pecado, a la maldad, a hacer lo malo. No solamente a él se le dice impío. También se le dice impío a esa persona que, estando en el pueblo, dice ser del pueblo de Dios y está haciendo pecado. Estás viviendo la vida peor que la de un impío que no conoce a Dios. Eso es lo que está aquí diciendo. Entonces el impío es del mismo pueblo que ha escuchado la palabra de Dios y que no quiere arrepentirse, sino quiere estar ahí con los que buscan a Dios, y él también quiere estar ahí, pero sigue haciendo su pecado, sigue viviendo mal delante de Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Dios les enseñaba la doctrina, la palabra, los mandamientos les enseñaba, y ellos estaban pecando, eran idólatras y se apartaban de Dios. Entonces eran impíos.
Impíos porque conocían a Dios y no hacían las obras de Dios. Impío. Entonces aquí le dice el Señor a Ezequiel, te he puesto por atalaya. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás. Y si yo le dijera al impío, de cierto morirás. Y si tú no le amonestares ni le hablares a ese impío, para que él sea apercibido de su mal camino y se arrepienta, entonces sino que el impío morirá por su maldad, pero a ti te voy a cobrar la muerte de ese impío, porque tú no me obedeciste para que le predicara que se arrepintiera. Es lo que le está diciendo. El 19, pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad ni de su mal camino, y él muere por su maldad, tú habrás librado tu alma, porque tú le predicaste, le amonestaste y él no obedeció, entonces ya no te voy a culpar a ti por la muerte de ese impío. Y aquí en el 20, entonces, hablando del justo, si el justo se aparta de la justicia e hiciere maldad o pecado y pusiere tropiezo, dice, él morirá por su pecado. Y si tú le amonestas y él se arrepiente, entonces tú no te voy a cobrar la vida de ese justo. Pero si tú no le hablas a ese justo de que se arrepienta y se aparte de su mal camino y él se muere, entonces a ti te voy a cobrar la vida de esa persona. Eso era lo que Dios le estaba diciendo en ese tiempo a Ezequiel, para que él fuera ya al pueblo de Israel y les predicara y les profetizara y les amonestara a todos, porque todos estaban pecando. Estaba pecando todo el pueblo de Israel. Justos, impíos y de todo estaban allí, y todos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Entonces el mensaje que Dios le mandaba a ese pueblo por Ezequiel era para que les amoneste a los justos y a los impíos, a ver si se arrepentían de su mal camino, para que Dios no mandara ese castigo que le iba a mandar al pueblo de Israel. Así que aquí en la historia nos cuenta que Ezequiel de todas maneras les predicó y ellos pues no se arrepintieron. Entonces vino el castigo. Pero está hablando aquí el trabajo de un profeta. Aquí está hablando es el trabajo de un profeta. Si nosotros queremos retomar esto para hoy, para nosotros, seguramente Dios le va a mandar a un profeta o a una profetisa y le va a revelar que le llame la atención o amoneste a alguien que está haciendo mal, viviendo una vida mal, desordenada, seguramente. Entonces, esa profetisa o ese profeta tiene que ir allá donde ese creyente y llevarle el mensaje y decirle, Dios envía este mensaje, que tú te has apartado del camino, has pecado, estás pecando y le estás fallando a Dios. Eso puede suceder hoy en día también. Eso se llama el trabajo del atalaya. No es para llevar chismes, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, es que yo estoy aquí en la iglesia como atalaya. Y entonces son chismes por aquí, que aquella persona sí entró, que se vistió mal, que mire que no saludó, que mire que no se ríe, que tal. Y entonces son puros chismes, y eso no se llama ser atalaya del pueblo del Señor. El atalaya es un profeta o una profetisa que le dé el mensaje a alguien que está cometiendo pecado y Dios quiere bendecir a esa persona, quiere guardarla, no castigarla, entonces le manda que vaya y le amoneste. El trabajo de los verdaderos atalayas, que son los profetas. Bueno, profundicé en eso porque yo he visto muchos asuntos aquí en la iglesia de pronto de alguna persona que de pronto no ha entendido bien y dice, no, es que yo soy aquí el atalaya, entonces no va a la iglesia, sino es mirando a todos los que entran, que si se sienta, que si se mira, que si cantó, que si oró, que si no ora, que si se fue. Entonces vienes como a vigilar y dice, es que yo soy atalaya. Eso no es ser atalaya, eso es ser más bien chismoso, que no viene a buscar a Dios, sino a mirar a la otra gente qué es lo que está haciendo o deja de hacer. Entonces hay que cuidarnos. Hay que cuidar nuestra vida espiritual, y cada uno cuando vamos a la congregación a alabar, a cantarle al Señor, a orar al Señor, a glorificar al Señor, y no a estar mirando ni especulando cómo van los demás, sino que cada uno busque a Dios, porque el Señor sabe cómo está cada uno. Y cuando Dios necesite amonestar a alguien, le manda al profeta o a la profetisa para que lo amoneste. O Dios le da un sueño
o Dios le da visión también a la persona para que así de esa manera Dios hace las amonestaciones. Bueno, seguimos adelante. Hermana María Luisa, muy buenas tardes, hermana. Que Dios la bendiga. Hoy, hermana, estamos aquí reunidos 7 iglesias que hemos entrelazado nuestros corazones para darle gracias a usted, hermana, y para decirle que el Señor la bendiga todos los días de la vida. Yo quisiera, hermana, con todo respeto, y si usted me lo permite, realizar una pregunta en 2 Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. 2 Corintios 2, 14. del 14 al 16, sí. Sí, hermana. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermano. Gracias. Dice la Biblia: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermana, yo quisiera que usted nos pudiera enseñar qué implica ser el olor del conocimiento de Dios. ¿Cómo se puede percibir ese olor en la vida de un creyente? ¿Y por qué el mismo olor puede ser de vida para unos y muerte para otros? ¿Y qué responsabilidad implica ser olor de Cristo, tanto para los que se salvan como para los que se pierden? Muchas gracias, hermana, y que el Señor las bendiga. En el pueblo antiguo, en la ley de Moisés, el Señor enseñó que había que presentar con los sacrificios, había que presentar también el incienso y muchos aromas, muchos perfumes, había que arreglar y organizar, los sacerdotes tenían que organizar y tenían que elevar eso en señal de que eso era un olor grato para nuestro Dios. Entonces dice que el perfumista, el especializado en hacer el perfume, y lo llevaban al templo y lo presentaban en el incienso y en otros olores, de otras maneras, y decía que era olor para Dios porque todo era físico. En esa época Dios exigía al pueblo que le hicieran reverencia y lo honraran físicamente. Entonces por eso había los sacrificios de los animales. Por eso había el incienso, que era olor que subía a Dios, y Dios les había enseñado a ellos que hicieran de esa manera, aunque a Dios, pues para él no necesitaba tener esos olores, Dios no necesitaba, pero él quería que el pueblo por lo menos se ocupara haciendo algo para Dios, esforzándose, trabajando y haciendo algo para Dios. Entonces les exigían los mejores olores, los mejores perfumes, y el incienso también tenía que ser elevado por los hijos de los sacerdotes. Nadie podía usarlo, y todo eso era el olor grato a nuestro Dios. Entonces dicen ellos que eso era olor grato. Así que ese olor grato tenía una representación simbólica al futuro. Al futuro, el olor grato para Dios es una hombre o mujer justos, rectos, santos, que agradan a Dios, que le sirven a Dios, que se apartan de lo malo, del pecado, y que siempre están agradando al Señor en todo. Hace lo bueno, lo justo, lo recto. Esa persona se convierte en olor grato para nuestro Dios. Ese era el símbolo o la representación simbólica en la antigüedad del incienso. Y dice en la antigüedad que a veces Dios estaba tan desagradado cuando le presentaban el incienso, que dice que el humo se esparcía, y que cuando el humo subía derecho hacia el cielo era porque Dios lo había aceptado. Pero cuando se esparcía, Dios estaba enojado con las personas porque le estaban fallando a Dios. Entonces esa era la simbología. Hoy nosotros los creyentes, nosotros deseamos con todo nuestro corazón que nosotros seamos olor grato a nuestro Dios, que seamos ese perfume para nuestro Dios o ese incienso. Entonces por eso aquí, leyendo los versos, ¿qué es? El 2:14, ¿no? Que dice:
Mas a Dios gracias, el cual, es decir, nuestro Dios, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice que el olor del conocimiento de nuestro Dios, que lo manifiesta en todas partes en la vida del ser humano. Y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. En aquel tiempo, en la antigüedad, era el olor del incienso o el olor de los perfumes. Pero en el Evangelio son los creyentes. Para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, es decir, los justos, los rectos, los que agradan a Dios. Y en los que se pierden, dice, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte. Y a aquellos olor de vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Está hablando que, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él quería sinceridad y rectitud por llevar el conocimiento de Cristo Jesús. Y cuán difícil para ellos en ese tiempo, era tan difícil porque todos eran judíos, habían sido judíos y ahora estaban cambiando en la etapa de su vida espiritual a creer en Jesucristo, que les era muy difícil. Para nosotros hoy no fue difícil creer en nuestro Señor Jesucristo, pero para ellos en ese tiempo muy difícil. Y por eso es que el apóstol siempre está recalcando que nosotros, como ese olor grato que Dios mismo permitió que seamos, que hay que esforzarnos, que hay que ser rectos y sinceros, porque aquí estaba diciendo que hasta alguien estaba aparentando, falsificando la doctrina, la palabra de Dios, enseñando a otros errores en la doctrina, que era lo que en ese tiempo abundaba, los errores, y abundaban tanto los que predicaban y los que enseñaban, porque por un lado los judíos y por los otros lados los cristianos. Pero nosotros hoy, gracias le damos al Señor, que ya Dios nos ha unificado, a nosotros no nos cuesta trabajo creer en el Señor Jesucristo y lo aceptamos, y por eso yo pienso que el Señor nos tiene aquí con ese fin maravilloso de predicar en el mundo, porque somos su olor grato y somos seres que estamos aquí buscando la perfección, la rectitud, la honestidad, ser honestos y sinceros con nuestro Dios y seguir adelante, porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del Señor, ese es el Evangelio puro, donde es Dios quien está allí en ese intermedio de todas nuestras vidas, actuando el Señor con su Espíritu y ayudándonos a entender, a comprender y a seguir este camino que nos queda más fácil, que a otros les queda muy difícil, pero hay que seguir adelante en esta lucha. Y lo importante es que en Cristo Jesús siempre vamos a triunfar. El triunfo en la humanidad entera la tendrá mediante Cristo Jesús. El triunfo en su vida en todo aspecto. Cristo Jesús es nuestro triunfo. Seguimos adelante. Buenas tardes, hermana. Le expresamos lo más profundo de nuestro corazón, la admiración por ser esa mujer guerrera, valiente, digna de seguir su ejemplo, y gracias por todo lo que ha hecho por la iglesia, por instarnos a ser perfectos e íntegros. Tengo una pregunta, hermana, relacionada con el entendimiento espiritual. Voy a leer en Salmos, capítulo 32, versículos 8 y 9. ¿Me permite leer, hermana? Salmo 32, verso 8 y 9. Sí, señora. Sí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermana, basados en estos versículos
quisiera saber si el entendimiento espiritual es un don y si es así, si hace parte del don de sabiduría o del don de ciencia y conocimiento. Muchas gracias, hermana. La amamos mucho en el Señor. Que Dios la bendiga. Dios cuando nos hizo con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento, nos dio todo, pero con un límite. Y en el Señor, eso por naturaleza, ¿no? Tenemos todo eso. Dios nos hizo con todas esas capacidades. Pero cuando conocemos a Dios y cuando el Espíritu Santo o cuando Dios le hace promesas a una persona que le va a dar muchos dones, que le va a dar mucha inteligencia, eso ya es la de Dios. Porque la persona por naturaleza tiene su inteligencia. Y el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Eso ya es otra cosa que Dios nos va a dar, que nos añade a nuestra naturaleza, a lo que ya somos, a lo que ya tenemos como personas, lo que somos. Eso que tenemos Dios entonces añade más a nuestra vida, a nuestro ser. Nos añade entendimiento, nos enseña doctrina, nos da más inteligencia, nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos da prudencia. Bueno, nos da muchas cosas el Señor. Entonces eso se agrega. Y el Señor aquí dice que cuando Él le va a dar al ser, Él ya tiene su entendimiento por naturaleza, pero dice que le va a dar más entendimiento y que le va a enseñar. Le dice el Señor, yo voy a fijar mis ojos sobre ti, porque te voy a dar mucho entendimiento y te voy a enseñar mis caminos. Así que tú no seas terco, no vayas a ser terco, no vayas a ser necio. Entonces dice, no seáis como el caballo, como el mulo, que no tiene entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, pues no se acercan. Entonces dice el Señor, yo les voy a dar, pero ustedes no tengan esa necedad, esa rebeldía, esa terquedad. Acepten, busque, ame a Dios, no desaproveche lo que Dios le da. Siga adelante, no menosprecie las bendiciones del Señor. Esfuércese, valore lo de Dios, valore que Dios lo ha llamado a este camino, que Dios lo ha sacado de la esclavitud, del pecado, de la tristeza, de la amargura, de la infelicidad. Dios lo ha sacado de esa esclavitud y ahora Dios lo ha puesto aquí junto a Él, que su Espíritu está allí con usted, cerca para enseñarle, para ayudarlo, guiarlo, consolarlo. Entonces dice que no seamos como estos animales, sino que seamos muy sabios y cuidadosos y con ese entendimiento para que podamos apreciar y valorar lo del Señor y valorar todo lo que Dios nos ha dado y nos dará. Seguimos adelante. Hermana María Luisa, muy buenas tardes. Es todo un honor para mí saludarla. Hermanos, buenas tardes. Hermana, reciba nuestro amor, agradecimiento y admiración de todos los aquí presentes. Hermana María Luisa, quisiera que por favor nos enseñara con respecto a la reverencia hacia Dios, entendiendo la definición de la palabra reverencia como el respeto o veneración que tiene alguien hacia otra persona o hacia algo. Para ello tomo como base un pasaje bíblico debido a que, como usted constantemente lo expresa, la hace muy feliz leer la Biblia para enseñarnos. La cita bíblica está en el libro de Hebreos, en su capítulo 12, verso 28. Hebreos 12. Verso 28, hermana. Sí. Con su permiso, leo, hermana, Sí. dice la palabra del Señor así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermana, quiero que nos enseñe acerca de sentir y practicar esa reverencia hacia Dios, para lo cual planteo el contexto específicamente en dos situaciones.
La primera cuando estamos congregados ante el Señor y la segunda cuando en nuestra vivienda dedicamos un tiempo para Él, ya sea para orar, leer la Biblia, alabarlo, cantarle o escuchar el material de la iglesia en internet. Adicionalmente, hermana, si es posible, me gustaría que nos compartiera desde su experiencia personal cómo ha vivido y cómo practica la reverencia hacia nuestro Dios. En concreto, hermana, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo lograr sentir esa reverencia, respeto y veneración siempre ante el Señor, para que por medio de esa reverencia lo agrademos cada vez que nos congregamos y cuando dedicamos un tiempo para Él en nuestra vivienda, para así obtener progreso espiritual y estar unánimes, sintiendo todos la misma reverencia hacia nuestro Señor? Que Dios la continúe bendiciendo grandemente, hermana, por siempre la amamos. Gracias. Entonces esta frase aún aquí en el verso 27, que dice, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, hablando pues de la eternidad. Hablando Dios de este planeta o de aquí de este mundo y luego el de la eternidad que es el inconmovible. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Dice que el Señor Jesucristo es el Rey. Su reino es un reino espiritual. Y nosotros los creyentes, los seguidores, estaremos participando de ese reino también. Y por eso dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible que nunca va a terminar, que nunca va a tener fin. Tengamos gratitud, seamos agradecidos con Dios, mediante ella, que es la gracia que Dios dio, porque dice que nosotros somos salvos por gracia, es decir, que gratuitamente Dios nos está dando la salvación o la está ofreciendo. Entonces dice aquí, tengamos gratitud y mediante ella, esa gracia de Dios que nos dio, sirvamos a Dios, le sirvamos, agradándole. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? No pecando, no cometiendo esas debilidades de nuestra carne, no faltándole a Dios, siendo firmes y perseverando en Él. Así de esa manera nosotros podemos demostrarle a Dios la gratitud y servirle a Dios, agradándole en todo, en toda nuestra vida cotidiana. No es solamente el día que nos congregamos y nos reunimos como iglesia, o en los momentos, o en las tardes, o en la mañana, cuando nos congregamos en un lugar, en un salón, y nos congregamos como iglesia, no es solamente ahí la reverencia para Dios. No es solamente ahí como se le sirve a Dios con temor, sino que es en todos los días de nuestra vida, en todo momento de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, en la empresa, en cualquier lugar, en la casa, en la vivienda, cualquier lugar, nosotros tenemos que servirle siempre a Dios de una u otra manera. El que da buen ejemplo y buen testimonio le está sirviendo a Dios. Y está agradándole también con temor y reverencia, siempre reverenciando a Dios, pensando en Él con mucho respeto, con mucho temblor y temor, y respetando a nuestro Dios, invocándole en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier sitio, cuando invoquemos a Dios, cuando lo nombremos, debemos hacerlo con respeto, con reverencia, con humildad, con admiración, valorando siempre y poniendo a Dios en las alturas, que Él lo merece. De esa manera entonces el Señor estará contento con nosotros y siempre nos oirá y siempre estará con nosotros, así como decía, yo te voy a dar entendimiento porque mis ojos se fijarán en ti, porque de acuerdo a tu vida y a tu manera de vivir, mis ojos se fijarán en ti. Entonces nosotros queremos que el Señor se fije en nosotros y esa reverencia y ese temor
debemos sentirlo y vivirlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Siempre. Es eso, no es solamente cuando nos congregamos como iglesia. Claro, cuando nos congregamos como iglesia estamos pensando en Él, estamos leyendo la Biblia o estamos cantando o estamos escuchando la enseñanza, la predicación. Pero también cuando estamos afuera en el mundo, ocupados en nuestras cosas, ahí también Dios debe estar en nuestro corazón con mucha reverencia y siempre admirando a Dios en lo que vemos afuera, en todo lo que apreciamos afuera, mirando siempre la mano de Dios en todo. Así que bueno, aquí dice, mediante esa gracia que Dios nos dio, le sirvamos, agradándole con ese temor y con esa reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, si nosotros no le amamos sinceramente, como Él es fuego consumidor, dice que el fuego es para consumir algo, para deshacer algo. Entonces Él es fuego y Él entonces puede deshacernos y apartarse de nosotros. Y no queremos que Dios sea parte de nosotros. Por eso debemos amarle siempre al Señor y debemos agradarle. Cuando ustedes estén en familia, en sus viviendas, en el hogar, ustedes cuídense mucho el comportamiento, porque el Señor no le va a agradar un hogar donde no se reverencia a Dios, no se respete en la manera de vivir, sino que hay discordias, hay malas palabras, palabras obscenas, disgustos, contrariedades, insultos, todas estas cosas. Eso hay que cuidarnos y siempre con el debido respeto para nuestro Dios, pedirle que nos ayude a vivir esa vida bien para que podamos ser merecedores de que el Señor fije sus ojos en nosotros. Así que hermanos y hermanas, hoy ha sido un día muy feliz, muy lleno de alegría, de satisfacción. Yo sé que mi Señor ha estado al lado de todos nosotros y yo sé que el Señor seguirá cumpliendo sus promesas de manifestarse, de hacer milagros, de hacer sanidades, de manifestarse en la vida de ustedes, libertar a muchas personas, libertar a muchos que están, que son esclavos de brujerías, de hechizos, maldiciones, y el Señor ha estado cambiando y quitando poco a poco y limpiando a las personas. El Señor ha estado haciendo sanidades y por lo tanto eso me llena a mí de alegría y el Señor merece que lo amemos y lo agrademos, que seamos reverentes con nuestro Dios y valoremos esa bendición que nos ha dado a nosotros de escogernos. Y esperamos que nosotros todos lleguemos allí a la meta, al camino, al final del camino, y que todos le sirvamos a nuestro Dios. Así que, hermanos, ha sido para mí un motivo de mucha alegría, ya que yo no puedo ir a cada iglesia porque me es imposible ir. Hoy hay 6 iglesias, 7. Hoy 7 iglesias, hermanos, 7 iglesias están aquí. Y para visitar 7 iglesias es difícil, porque el otro montón de iglesias que hay. Aquí en Bogotá hay como 35, como 36 iglesias hay aquí en la ciudad de Bogotá. Muy difícil, hermanos, visitarlos. Por eso le hemos pedido al Señor que nos conceda así reunirlos, congregarlos aquí a ustedes todos para que estemos aquí de fiesta con el Señor y ustedes sigan adelante. Sigan adelante. Hace muchos años que yo les decía a los hermanos ahí en las ferias, les decía que con el tiempo, yo les dije, con el tiempo, ustedes ya no me podrán ver en persona, sino por video. Y así ha sido, así se está cumpliendo.
porque es difícil, pero de todas maneras no podemos ser egoístas, porque la iglesia del Señor seguirá creciendo y se necesitan muchos hermanos y hermanas que anden por el mundo evangelizando y llevando la palabra del Señor. Así que vamos a estar orando al Señor y vamos a, después de nuestra oración de agradecimiento, y también pedirle a Dios por los milagros y las señales que Él se va a manifestar, por sanidades. Después de eso vamos a cantarle al Señor ese coro que dice: envíame Señor a predicar, pero eso sí le decimos al Señor que nos capacite con todas las capacidades necesarias que necesitamos para esa obra evangelizadora. Vamos a orar. Padre Santo, Señor de los cielos y la tierra, Creador nuestro, Padre eterno, poderoso Dios omnipotente, Rey santo, Rey justo, Rey misericordioso y clemente, nuestro Dios que nos hiciste con tu mano poderosa, nos formaste. Gracias, eterno Dios. Gracias, poderoso Señor. Te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza. Te bendecimos, Señor, porque tú eres grande y justo. Tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres perdón. Tu misericordia, Señor, es tan grande. Tu amor es eterno. Tu palabra es verdad. Tus promesas fieles y verdaderas. Gracias, Padre Santo, por esa misericordia y ese amor que has tenido con nosotros. Y en este día, Señor, en este día, muchos corazones están anhelando de ti, que tú, Señor, pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos y tú seas, Señor, bendiciendo, libertando, sanando, quitando cualquier enfermedad. Mira, Señor, que hay diversas enfermedades, pero tú, Señor, sabes la necesidad de cada uno, la enfermedad que cada uno sufre. Quita, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Destruye, Señor, toda obra del maligno. Reprende todo espíritu malo, toda brujería y hechicería, toda maldición. Destruye, Señor, y reprende estos espíritus inmundos. Destruye, Señor, toda esta obra satánica y liberta, Señor, a los hermanos, a las hermanas, niños, a los jóvenes, personas de cualquier edad, Señor. Que tú seas, Señor, sanando, limpiando, libertando, Señor. Haz prodigios y señales, porque esto han sido tus promesas, Señor, desde siempre. Has prometido la bendición, la libertad a cada uno, la limpieza, la pureza. Señor, santifícanos a todos, purifícanos, Señor. Guíanos, Señor, por el sendero de justicia. Guíanos, Señor, por el sendero de la rectitud. Condúcenos, Señor, por el camino de la perfección. Queremos servirte, Señor, queremos trabajar en tu viña. Queremos, Señor, agradarte en todo, hacer tu voluntad. Quita toda mancha, Señor, quita toda atadura. Liberta y limpia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria y la alabanza sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Cantemos el gozo del Señor. Así a capela. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es.
El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito el nombre de nuestro Dios. La gloria sea para el Señor. Le damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. También por sus promesas. Porque el Señor el día de hoy muchas bendiciones ha repartido. Muchas sanidades y muchos milagros. Y el Señor ha estado hoy con todos nosotros. Y el Señor va a dar muchos cambios. Y va a estar ayudando y resolviendo muchas dificultades que muchos hermanos están viviendo. Y el Señor va a estar con cada uno dándole su bendición. Así que ustedes no se van a ir vacíos. Ustedes se van a ir llenos de las bendiciones de nuestro Dios. Y al Señor siempre debemos de darle la alabanza y la honra y la gloria. Por eso hay un coro que nos compromete. Hay un coro que nos compromete a estar con el Señor, a servirle, a alabarle y a decirle al Señor, te vengo a decir. Y a decirle a Él eso, que dice, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gloria y honra para nuestro Dios. Señor, toma nuestra mano. Toma nuestra mano, le vamos a decir a Él. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria al Rey. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir.
Señor, contigo quiero ir. La honra para nuestro Dios. Gloria al Omnipotente, al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios. Un minuto de alabanza a ustedes para nuestro Dios. Bendito el Señor. Bendito nuestro Dios. Las alabanzas para ti. La honra para ti. La gloria para ti. Alabado tu nombre. Gloria a tu nombre. Grande eres, Señor. Grande es Jehová. Digno de suprema alabanza. Bendito el Señor. Poderoso es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Grande es el Señor. Grande nuestro Dios. Alabanzas al Todopoderoso. Regocíjense los santos. Regocíjense los santos y canten con alegría a Jehová nuestro Dios, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Grande es el Señor, poderoso el Señor, bendito nuestro Dios y Rey. Grande Señor, poderoso, alabanzas al Rey. Te alabamos la honra, la gloria. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Todopoderoso. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios. El Señor, Él está contento con nosotros. Vean. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias, que mi Señor me los bendiga. Y sigan adelante, mis queridos hermanos. Y nuestro Señor estará haciendo todos los milagros y todo lo que ha prometido. Y estarán las bendiciones de ustedes manifiestas desde ya. Así que gracias nuevamente. Dios les bendiga.